Ser podcast. Episodio 93. El Día de la B. Hola a todos, hola Nerea. Hola compañero. Como el día 23 es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, hoy vamos a hablar mucho de bisexualidad, pero antes de hacerlo, Nerea, déjame que me desahogue un poquito. Estoy harto de que cada vez se nos utilice más como colectivo para justificar el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. No soporto un comentario más del tipo ¿qué sería de nosotros en Gaza? Fijo que os lapidarían. No sé lo que pasaría con nosotros en Gaza, lo que sí sé es que miles de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han sido asesinados en estos 2 años en los que Netanyahu lleva masacrando Palestina, porque no solo lo hace en Gaza, por cierto. Y a todos los defensores de Israel, que están sobre todo en la derecha española, Antonio, yo creo que también cabe preguntarles qué sería de ellos en Israel, en un Estado que fanatiza a sus jóvenes, que les lava el cerebro para que piensen que los palestinos no son personas, que son animales, en un Estado con servicio militar obligatorio en el que a los 19 años, a los 18 años te puedes encontrar con un fusil en la mano frente a personas indefensas, hambrientas, asediadas, obligado a masacrarlos por tu propio gobierno. Yo no sé si esos defensores tan acérrimos de Israel serían capaces de aguantar esta injusticia in situ. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. El Día Internacional de la Visibilidad Bisexual se celebra desde 1999 a propuesta de un grupo de activistas norteamericanos como respuesta a la bifobia, los prejuicios y la invisibilidad que sufre el colectivo. Todos hemos sido testigos en algún momento de alguna de estas actitudes frente a la bisexualidad, desde quienes consideran que es un tránsito hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad, a quienes hablan de vicio y de promiscuidad, pasando por quienes piensan que son unos privilegiados o unas privilegiadas porque pueden elegir en todo momento con quién tener una relación. ¿Están confundidas las personas bisexuales? ¿O tal vez es la indecisión lo que marca sus vidas sexualmente hablando? ¿Son más promiscuas que el resto de los mortales? Las respuestas a estas preguntas podemos encontrarlas precisamente en Confundidas, Indecisas, Promiscuas, el libro de Daniel Valero, publicado por Paidós. Daniel es periodista, divulgador y activista LGTBIQ+, y todos en redes sociales le conocemos como Tigrillo. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, pues muy ilusionado de estar aquí por fin. ¿Qué ganas tenía? ¿Qué tal? Más Ya, la verdad nosotros. que ya era hora. Dani, hay algo que dejas claro de entrada, nada más empezar. Posicionarse como bisexual, como casi todo en esta vida, es político. Absolutamente. De hecho, que me lo digan a mí, que al final... te quiero decir, el hecho de haberme posicionado públicamente como una figura pública abiertamente bisexual realmente solo me iba a traer dolores de cabeza. O sea, de una persona que ya de por sí estaba posicionada como maricón, que lo sigo siendo por muy bisexual que sea. Esto es una cosa que hay que dejar tremendamente clara, que no son excluyentes. Al final es volver a ponerte en una posición que yo ya en su momento abandoné cuando dejé de identificarme como bisexual en mi adolescencia hace ya muchísimos años, porque era una posición incómoda, porque todo el rato te ponen en duda, todo el rato te quieren asociar a unos prejuicios que se venden como negativos y todo el rato pues sientes como si estuvieras tumbado en una cama de pinchos. La bisexualidad no es un lugar habitable, que es lo que estamos intentando hacer desde los activismos bi. Hablas precisamente de tu propio caso. En la adolescencia decidiste salir del armario como bisexual. Durante muchos años te identificaste únicamente como gay y hace 2 años volviste a salir del armario como bisexual. Cuéntanos el porqué de este proceso. Pues mira, el hecho de asumirme como homosexual yo creo que viene por una cosa bastante obvia, que es el hecho de que yo a nivel de expresión soy muy marica, soy tremendamente maricón. Lo que más me gusta en el mundo es chasquear los dedos mientras animo a una drag queen a hacer una doble voltereta. Entonces, durante mucho tiempo pensé que eso era incompatible con el hecho de que yo pudiera sentir ciertos tipos de atracción, que pudiera encajar en ciertos moldes, y también la gente me asumía así, y es tremendamente cansado estar peleándote todo el rato con el hecho de que la gente te asuma de una manera. Al final dices, bueno, vale, seré lo que vosotros digáis y más tranquilo me voy a quedar. Pero claro, dicho esto, yo jamás podré reírme del heterosexual que dice que es heterosexual y está en Grindr buscando jaleíto, porque yo durante muchos años me he nombrado homosexual, pero seguía teniendo mis affairs puntuales con mujeres.
soy esa versión contraria. Entonces llega un punto en el que digo, vale, después de relacionarme con muchísima gente de los grupos y activismos bisexuales, de espacios queer, donde allí no hay una norma tan rígida en la forma en la que tú te expresas y el deseo que tienes que manifestar en ese caso, empiezo a decir, oye, ¿y yo por qué me he tragado todo este cuento y durante tantos años he estado apartando esta parte de mí mismo? Y decidí volver a nombrarme como bisexual, primero a nivel íntimo y luego a nivel público, como una reivindicación política, no solo por mí, sino también por el hecho de que hay muchísimas personas que están en una situación parecida o que incluso no se lo plantean, pero podrían planteárselo, pero como la bisexualidad es un lugar tan incómodo, prefieren no preguntárselo ni dar el paso. Entonces yo creo que es un poco una reivindicación en nombre de un grupo de gente mucho más numeroso del que creemos. ¿Y por qué bisexual y no pansexual, polisexual o plurisexual? Mira, es un debate que, aparte de dar mucho dolor de cabeza, trae muchísimos años detrás. Yo creo que todo el mundo que se nombra de esta determinada manera tiene la misma acogida dentro de nuestros grupos de activismos, porque al final van a sufrir las mismas persecuciones, los mismos insultos y la misma otredad. Pero si decido nombrarme como bisexual es porque creo que es la definición que mejor se encaja, que es el hecho de que a mí me pueden atraer personas de cualquier tipo de género, no necesariamente con la misma intensidad, ni al mismo tiempo, ni todo el rato de la misma manera, porque el deseo y la atracción no son cosas lineales para nadie, no solo para las personas bisexuales, pero nosotros sí que se nos juzga por ello. Y yo pienso que es la definición que mejor encaja, aparte del recorrido histórico y activista que tiene este término. Dicho esto, si alguien prefiere nombrarse como pansexual porque piensa que tiene un matiz más orientado al hecho de que el género da igual en sus ojos, porque siente la atracción de forma independiente y se comporta de forma independiente al género, yo creo que esto puede ser un poco utópico, la verdad, porque el género, por desgracia, está entre nosotros y lo percibimos, pues me parece también fantástico, pero esto es mi decisión. Cuentas en el libro que la concepción del sexo como binario es algo relativamente reciente, ¿no? Al final esto también está muy unido al hecho de que hemos aprendido que hay hombres y mujeres, pero realmente esto es algo que no tiene un recorrido tan largo como nos hacen pensar. Yo siempre me gusta recordar a todas esas personas que gritan tanto esto de solo hay dos sexos y eso es biológico e inmutable y eso no se puede cambiar y ha sido así toda la historia. Hace 200 años estaba la psiquiatría estadounidense diciendo que solo había un sexo y toda la industria médica y que las mujeres eran parte del mismo sexo, solo que estaban menos desarrolladas, que era también una excusa para tratarlas de una manera de inferioridad con respecto a los hombres. Entonces la forma en la que entendemos el género y el sexo ha ido cambiando con el tiempo. Esto también afecta al hecho de cómo nos hemos relacionado afectiva y sexualmente. Ha habido muchos momentos en la historia y en otras culturas en las cuales el hecho de que tú nacieras con unos genitales u otros no determinaba con qué personas te relacionabas sexualmente. Y esto se ha utilizado incluso a nivel político. Por ejemplo, una cosa que la gente no suele saber es que durante muchísimo tiempo, en la época de la colonización, el hecho de que en otras culturas se acostasen con otras personas independientemente de su género o su sexo era algo que se utilizaba como argumento a favor de tener que conquistarles porque los tenían que educar, entre muchísimas comillas. Mira qué salvajes estas personas que no siguen nuestras normas y se acuestan entre ellos independientemente de su sexo y su género. Esto habrá que corregirlo. Entonces hay como muchos matices ahí que unen todo el tema de la bifobia, pues también con temas de racismo y con temas culturales, y que es una cosa que a mí me parece interesantísima, de hecho. ¿Y qué hay del sistema económico, Dani? ¿Por qué el mundo en el que vivimos, el sistema capitalista depredador, ecocida, impone el monosexismo? Pues mira, por muchísimos motivos, entre otros porque nos hace más fácil de asumir en una sociedad que busca, como tú has dicho, pues esa hiperproductividad absoluta en el cual tú naces y como clase obrera tienes que dedicarte a trabajar y a criar más retoños para que el día de mañana haya más clase obrera que trabaje y que vaya a las guerras y etcétera, etcétera. Y la bisexualidad para eso viene mal, porque durante mucho tiempo se entiende como algo fluido, descontrolado, que hace que todo pueda variar y cambiar en cualquier momento. Se relaciona también muchas veces a las no monogamias. Dentro de la heterosexualidad obligatoria, que marca que un hombre tiene que casarse con una mujer para uno producir fuera de casa y ella dentro de la casa, dentro de eso se intenta asumir la homosexualidad como la misma estructura, simplemente entre dos hombres o entre dos mujeres. Respetable mientras, pues bueno, pues se vayan a vivir a un adosado, adopten un perrito y tengan sus trabajos y sean personas monógamas y respetables. Sin embargo, con la bisexualidad esto es más complicado, lo desbarata todo muchísimo. No solo eso, sino que desbarata la propia importancia que tiene el género y el sexo en nuestra sociedad para ordenarnos en unidades productivas.
porque de repente es mucho menos importante cuál sea tu género y cuál sea tu sexo si la sociedad entiende que la atracción no es un premio solo al alcance de algunos. Si la bisexualidad es completamente válida, nos pueden atraer personas independientemente de su sexo y de su género. Eso desbarata todo el orden que se nos ha impuesto. Es una imposición que se ha hecho desde Occidente, lo comentabas tú antes, primero en el seno de los países occidentales y luego se ha hecho a través del colonialismo. Hace muy poco, en el episodio pasado, la activista guineana Rusli Kachina nos contaba aquí que en las sociedades africanas no existía el binarismo por regla general antes de que llegáramos nosotros, claro. Claro, absolutamente. O sea, al final son imposiciones y además me da tremenda rabia porque a día de hoy, ya que sacamos el tema, se utiliza mucho ese homonacionalismo como argumento para atacar a sociedades a las que nosotros mismos, bueno, nosotros personalmente, pero nuestras sociedades han jodido a base de bien. Toda esta excusa de a esta sociedad hay que colonizarla y hay que quitarle su sustento y hay que permitir que las maten porque son sociedades homófobas, porque son sociedades machistas. Vale, ¿quién ha traído esa homofobia y ese machismo a esas sociedades si hace X años no había un orden dependiendo del género, del sexo o de la orientación sexual? Fíjate que nos contaba Rusli precisamente en el episodio pasado que en Guinea todavía sigue existiendo la ley de vagos y maleantes del año 54 española. Claro, eso se ha quedado ahí. Háblanos de las conmemoraciones del Día de la Visibilidad Bisexual. ¿Es menos visible el bisexual o la bisexual que el gay o la lesbiana? Es bastante menos visible también porque yo creo que tradicionalmente a las personas bisexuales se las ha escondido detrás de las reivindicaciones pues, de hombres gays y de mujeres lesbianas con el hecho de, bueno, pero tu reivindicación ya va incluida en la nuestra. No hace falta tampoco un día de la visibilidad bisexual, ni hace falta una reivindicación bi específica, cuando realmente sí que hay violencias y problemáticas que son específicas de las personas bisexuales. Por ejemplo, yo creo que el dato más escalofriante es que las mujeres bisexuales son las mujeres que en mayor porcentaje sufren violencia de género y violencia machista por parte de sus parejas hombres. Porque por la bisexualidad se las entiende más promiscuas, más infieles, incluso se las cree menos dentro de los juicios porque los jueces, que son unos señores la gran mayoría, pues le dicen que su bisexualidad es una forma de hipersexualizarse, con lo cual entre muchas comillas lo van buscando. Todas estas problemáticas, encima, si no tienen un espacio donde denunciarlo con otras personas de su propio colectivo, porque muchas veces son expulsadas de espacios LGTBIQ+, de espacios lésbicos, y luego no hay espacios bi, ¿dónde encuentras el acompañamiento? ¿Dónde encuentras a gente que te ayude, que te apoye, que te dé las herramientas para pelearlo? Por eso también me da mucha rabia todo el tema de... Es que los bisexuales tienen un privilegio, porque pueden pasar por heterosexuales, tener una pareja del género contrario y tener una vida súper normativa, lejos de discriminaciones. Esto lo digo yo, siendo bisexual, pero siendo un maricón con un crop top de corazoncitos que estoy llevando ahora mismo y un plumón para llenar 3 edredones y digo, jaja, pero es que no me hace ninguna broma, porque es que lo que realmente hay no es un privilegio, es mayor vulnerabilidad al no tener espacios para denunciar las violencias. Vamos precisamente con uno de los grandes mitos sobre la bisexualidad. Todos somos bisexuales. Y no es que sea un cuñadismo de barra de bar, es que lo recogía el famoso informe Kinsey sobre la sexualidad, ¿no? Es un poco, me hace muchísima gracia lo de todos somos bisexuales porque es el punto medio entre frase cuñada de tu tía Paqui y un poco, bueno, tiene ahí un poco de lógica lo que se dice. El problema con la frase es que la gente lo intenta decir, cuando lo dice normalmente es para decirte, bueno, cállate, que no hace falta que seas tan pesada, que todos somos bisexuales, pues entonces lo tuyo no es un problema. Entonces no tienes por qué reivindicar nada, si esto nos pasa a todos. Claro, pero a mí me insultan en la calle y en Twitter muchísimo, pero a ti no. Y luego, por otra parte, está lo que acabas de mencionar, la escala de Kinsey. Que esto es una cosa interesantísima. Ya en los años 40 o 50, este señor elabora unos estudios, elabora una escala en la cual determina que prácticamente la mitad de los hombres estadounidenses se han acostado o han fantaseado con acostarse con otros hombres. Eso prueba que el potencial para sentir atracción por muchas más personas de los que nos creemos es mucho mayor de lo que suele parecer. Y como curiosidad, porque luego hay mucha gente que dice, ay, qué pesadas sois las queer y tal, con lo identitario, con las identidades, con tal. Bueno, habrá gente más pesada con la identidad que los de las identidades nacionalistas que persiguieron a Kinsey y lo intentaron vetar de absolutamente todo, porque en ese estudio en el que decía que el 50% de los hombres eran un poco mariquitas, decían que eso iba en contra de la identidad americana, porque la identidad americana tenía que ser masculina, heterosexual, había que ir a la guerra. Y esto decía de repente, bueno, se nos caen abajo la imagen de poderoso frente al resto del mundo si el 50% de nuestros hombres son unos maricones. Entonces fíjate que se persiguió la carrera de un señor entero y se lo llamó comunista por decir que había mucha más gente bisexual de lo que nos creemos. Y eso no se queda en los años de Kinsey.
hubo estudios pseudocientíficos, porque el jaleo siempre está con los hombres, que negaron la existencia de la bisexualidad masculina hasta 2011. Esta es una de mis anécdotas favoritas. Estos estudios, durante muchísimos años, negaron que existiera la bisexualidad masculina con la excusa de que habían hecho un estudio horrible en el cual habían cogido a 200 hombres cis, le ataron unos electrodos a sus penes y les pusieron películas pornográficas, una entre mujeres y otra entre hombres, y llegaron a la conclusión de que la mayoría se activaban eróticamente con las dos películas, pero mucho más con una que con otra normalmente. Lo cual es, entonces dijeron, bueno, pues entonces no existe la bisexualidad, porque como todos sabemos, los bisexuales somos documentos de Excel, se nos puede contabilizar de forma numérica, tenemos que tener un 50% de atracción hacia cada género todo el tiempo, cuando realmente ese estudio lo que diría sería lo contrario, que todo el mundo es un poco bisexual, porque si todo el mundo se activó con las dos películas, esto provocó una oleada de medios de comunicación haciéndose eco del supuesto resultado horrible de este estudio, diciendo los bisexuales no existen de verdad, es toda una mentira. Que yo me pregunto, a saber también qué películas pornográficas elegiría este señor, o a saber si todos los que estaban en el estudio se activaban con el mismo tipo de pornografía, o a lo mejor eran de pito tímido. Yo es que ya no sé la de cosas que podrían salir mal ahí. Evidentemente ya luego, en 2011, muchísimos grupos activistas y también otros grupos médicos dijeron, oye, este estudio está regular hecho, no tiene mucho sentido. Y repitieron otro, esta vez además incluyendo a hombres que sí se identificaban como bisexuales, porque esa es la otra coña, cogieron a señores que no eran bisexuales y dijeron, venga, sí que existe la bisexualidad, la mayoría de ellos sí se activa con las dos películas, y así somos los bisexuales, presas de la medicalización y la psiquiatría que tiene que probar nuestra existencia. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista con Paco León en el programa En tu casa o en la mía. Cuando yo conocí a Ana tenía novio. Cuando yo conocí a Ana tenía novio yo, no ella. Y entonces cuando nos hicimos, y yo he tenido novios y novias así como indistintamente, y cuando yo conocí a Ana, pero nunca he tenido yo la sensación de decir, este sí, este para siempre ya, ¿sabes? Y con Ana lo tenía clarísimo desde muy... Ella no tanto, pero yo sí, yo lo tenía clarísimo. Aparte de que como pitoniso no tiene ningún futuro Paco León y de la cara de Bertín Osborne cuando le cuenta esto, llama la atención de que cuando el actor hizo esta declaración mucha gente pensó, estaba experimentando, cuando llegó una mujer de verdad se acabaron las bromas. Tuvo que pasar que Paco dejara a Ana por un hombre para que el personal se diera cuenta de que realmente era bisexual, ¿no? Y de hecho los titulares de esa época son escalofriantes porque todos dicen Paco León tuvo un romance homosexual, tuvo una época homosexual. O sea, aquí hablamos mucho de los dos lados de la carretera, como las dos aceras, nadie habla de lo que hay en medio de la carretera. O sea, estás en un sitio, estás en otro y simplemente vas cambiando. Y es como, bueno, podrá ser que la gente es sencillamente bisexual a veces y no pasa nada, y tampoco depende de la persona con la que estés en un momento concreto. Porque también te quiero decir, es posible la monogamia y la bisexualidad al mismo tiempo. Entonces, es bastante absurdo cómo los medios tradicionalmente han tratado este tema. Otra cuestión que también está de plena actualidad es la polémica en la película El cautivo de Amenábar por el hecho de que Amenábar haya imaginado un amante para Cervantes. ¿Tú crees que se hablaría tanto del tema si en vez de con un hombre el director hubiera imaginado una relación con una mujer? Porque esto... Creo que entre mujeres es como más frecuente, ¿no? La femme fatale bisexual, incluso con personajes históricos tipo Cristina de Suecia, como que la tenemos más a mano, pero de repente con Cervantes ha sido un revuelo. Claro, totalmente. Yo creo que de repente en los hombres se castiga mucho la traición a la masculinidad que supone el hecho de tener una relación con otro hombre. Y entonces, bueno, no le quites a la gente sus referentes, porque los referentes tienen que ser heterosexualísimos y masculinos como ellos, hasta el punto de que, bueno, acabamos de hablar de Cervantes, que es una cosa más ficcionada, pero te quiero decir, hubo gente que se enfadó cuando en la película de Alejandro Magno se reflejó que se acostaba con hombres. Y es como, claro, Alejandro Magno, el heterosexualísimo Alejandro Magno de la heterosexualísima época de la Grecia clásica, donde literalmente se enfadaban si se invitaban a demasiadas mujeres a la orgía, ¿sabes? O sea, tiene que reescribir toda esta forma de que todo gire alrededor de la masculinidad hegemónica que es inherentemente heterosexual, lo cual no tiene sentido porque, sorpresa, incluso los leones que lleváis todos tatuados, señores heterosexualísimos y masculinos, para mostrar que sois fuertes y heterosexuales, follan entre ellos, los machos. O sea, quiero que eso lo tengáis bien claro, lleváis tatuados animales maricones. Entonces, lo siento mucho, pero habrá que aceptar que esto pasa todo el tiempo. Está también quien considera que el bisexual es un privilegiado, que puede elegir con quién estar en cada momento.
Claro, o sea, ojalá yo pudiera elegirlo y relacionarme menos habitualmente con hombres, que es mi target habitual. A las mujeres, sobre todo a las cis heterosexuales, les sigue costando un poquito más lo de tener algo con un pedazo de maricón. Entonces, poco a poco, a menos de las que la gente se piensa, por cierto, pero bueno, a mí me encantaría que la gente pensase, extrapolase estos pensamientos a cualquier otra orientación sexual, porque deja de tener sentido. Tú puedes elegir qué persona te atrae, puedes elegir con quién quieres pasar el resto de tu vida. E incluso cuando se da el caso de que, por ejemplo, un hombre decide casarse con una mujer y esconder para siempre sus deseos con respecto a su propio género por miedo, por caerse de la masculinidad hegemónica, o incluso esos hombres de Grindr que tienen que vivir todo esto en la oscuridad, en una vida paralela, intentando no ser pillados en todo momento, pues los famosos discretos de estas aplicaciones. Incluso dentro de eso, que es algo de lo que nos reímos mucho, a mí me parece que no hay un privilegio. ¿Dónde está el privilegio en tener que ocultar la persona que eres y en tener que experimentarla solo entre las sombras sin poder hacer partícipe a personas con las que verdaderamente compartes y disfrutas la vida? Es que no me parece ningún tipo de privilegio, aparte de lo que he dicho antes. Cuando sufres una violencia bifóbica específica, hay muchas veces que por el hecho de que te consideren alguien ajeno a la comunidad LGTBIQ+, porque tienes una vida privilegiada entre muchísimas comillas, no tienes a quien denunciar esas violencias. Entonces es que no entiendo dónde está aquí la ventaja. Y claro, si te gusta todo, se supone que eres promiscua. Claro, evidentemente. Yo con el título del libro hay una cosa que quiero reivindicar un poco, que es que durante mucho tiempo hemos defendido la bisexualidad y también la homosexualidad intentando quitarnos el San Benito de la promiscuidad. En plan, podemos ser igual de monógamas y de ordenadas y de todo que las parejas heterosexuales tradicionales, y me parece que ha sido un error histórico como una casa. Primero, porque hemos dicho mucho eso de, bueno, pero ser LGTBIQ+ no tiene por qué estar relacionado con la promiscuidad. Y en realidad un poco sí, y no pasa nada por decirlo. Los primeros activismos, sobre todo para la bisexualidad en los años 70, eran activismos sexopositivos, en los que también había personas cis heterosexuales que se relacionaban sexualmente entre ellas de forma no normativa, de forma que su objetivo no era específicamente criar, tener retoños todo el rato, y por eso también eran castigados por esa conciencia cristiana católica absurda de solo se puede tener sexo con un objetivo productivo. Entonces me parece absurdo que ahora nos desliguemos de todo ese discurso de la promiscuidad y de la libertad sexual, cuando realmente es un poco lo que perseguimos, poder ser libres, relacionarnos sexual y afectivamente con respeto, comunicación y consentimiento con otras personas, sin que tenga que estar todo reglado por un sistema económico y productivo concreto. Yo quiero tener la libertad para relacionarme sexualmente con quien me dé la gana, como me dé la gana, cuantas veces me dé la gana, y no solo lo quiero para mí, lo quiero para absolutamente todo el mundo. Por eso estoy harto de que nos desliguemos de todo el tema de la promiscuidad y digamos, no, yo no soy un promiscuo de esos. Pues te quiero decir, igual no lo soy porque soy una persona más bien tranquilita, me gusta mucho estar en mi casa con un librito, pero no lo voy a negar ni me voy a desligar porque me parece que no tenemos que tirar por la borda a todas las personas que se relacionan sexualmente libremente y que no hacen nada malo con ello. Yo creo que en la promiscuidad radica uno de los ataques históricos más crueles que se han hecho contra las personas bisexuales, sobre todo contra los hombres bisexuales, la culpabilización de haber sido quienes supuestamente hicieron que el VIH se transmitiera también a las mujeres. Totalmente. La imagen y la persecución de la bisexualidad, específicamente de la masculina también, que ha estado durante muchísimos años la más escondida en el armario, de hecho sigue bastante, viene también por eso, porque tradicionalmente hemos sido, en general las personas bisexuales, los traidores, los infieles, y con una cosa con la que se nos ha perseguido mucho es con lo único que realmente es tangible y pueden utilizar como excusa porque va más allá de lo simplemente moral, que es el hecho de que se nos acusase de ser el vehículo de transmisión de las infecciones como el VIH. Durante muchísimo tiempo se promocionó a los hombres bisexuales como el motivo por el cual las familias tradicionales y heterosexuales veían cómo el VIH entraba también, derribaba sus muros. Porque claro, una mujer, una muchacha perfectamente cis heterosexual y majísima y cristiana y tal, tenía un lío con un malvado hombre bisexual que también se acostaba con hombres y por eso tenía que tener VIH obligatoriamente, y de repente esa pobre muchacha, infectada. Y también sus futuros novios cristianos y maravillosos. Entonces, claro, fue una persecución en la cual se utilizó esta infección y
todo lo que hubo en los años 90, toda esa debacle con el VIH y con el SIDA, para aprovechar para que todos los hombres, incluidos los homosexuales también, tuvieran que dar un paso atrás con su visibilidad de sus reivindicaciones. Los hombres gays, por ejemplo, dejaron de pedir tanto la libertad sexual para poder pedir otras normas más asimilacionistas como el matrimonio, para poder visitar a sus parejas que se estaban muriendo en los hospitales. Todo eso se hizo contra todas las personas LGTBIQ+ en esa época. Algunas pistas has dado ya, pero ¿qué es la bifobia interiorizada y qué es lo que la provoca, Daniel? Bueno, pues la provoca primero el hecho de que no tenemos unos referentes, pero al final la bifobia interiorizada es esta sensación de que todo el rato estás creando una ilusión y estás vendiendo una imagen que no es la verdadera. Las personas bisexuales yo creo que la notamos mucho en cuanto al hecho de que tenemos un síndrome de impostor tremendo, como hemos dicho antes, e intentamos muchas veces defender nuestra bisexualidad tirando por tierra al resto de bisexuales. Esta persona no es bisexual. Yo sí que soy bisexual de verdad, pero bien, porque soy bisexual, pero no tengo por qué ser infiel, pero no soy una persona promiscua, no soy un maricón con pluma, ni tampoco soy una lesbianorra, soy una persona que puede pasar por heterosexuales. Pues bueno, pues esta forma de intentar ganar el respeto de las personas que ya participan abiertamente del sistema, y que yo creo que nos hace bastante más daño del que al final pues deberíamos tener unos activismos pues más orientados al rupturismo con todas estas cosas que nos persiguen. ¿Y crees que llegará un momento en el que podamos olvidarnos de las etiquetas, esto que se dice tanto, o al menos que no tengamos que recurrir a usarlas porque nos resulte completamente indiferente, ¿no?, la sexualidad de cada cual? Yo creo que llegará algún momento en esta vida. Este es un debate que ya hemos tenido muchas veces. Las etiquetas han sido necesarias para poner nombre a las violencias que sufrimos específicas y demás. Con la bisexualidad pasa también. Pero precisamente yo creo que la bisexualidad es un pequeño paso a que esas categorías cada vez vayan desapareciendo y se vayan difuminando, porque se irán haciendo cada vez más abiertas. Con la homosexualidad, por ejemplo, pasa que se considera una etiqueta muy estanca y muy cerrada. Eres un hombre, te gustan los hombres. Eres una mujer, te gustan las mujeres. Con la bisexualidad pasa que hablamos de una identidad mucho más abierta, mucho más fluida, que no tiene por qué ser todo el rato igual, que no tiene que decir nada de la forma en la que te relacionas, que hace que te importe menos el género y el sexo de las otras personas. Esto puede hacer que se relajen las imposiciones de género que sufrimos absolutamente todos, las personas cis heterosexuales también, y si no, que se lo digan a los participantes de la Isla de las Tentaciones, que graban el programa y vuelven a los 8 meses a grabar el reencuentro con una cantidad de operaciones de reafirmación de género absurdas. Ellos con la mandíbula completamente cuadrada y cuadrados también ellos físicamente, y ellas con sus labios, sus pómulos, sus pechos, todo hecho. Entonces, esta sociedad absurda que nos presiona y que hace negocio de que todos tenemos que ser lo más hombre posible o lo más mujer posible, y nadie está a gusto nunca del todo con lo hombre o mujer que es, se puede relajar un poquito si aceptamos y visibilizamos más la bisexualidad por una cosa más sencilla. Ayuda a que ese premio que se le da al muy hombre y a la mucha mujer, que es atraer al género contrario o al mismo, ya no solo depende de cómo performas tu género, de ser tan masculino, de ser tan femenino. Se difumina muchísimo más esa primacía del sexo biológico y de la forma en la que lo performas, que al final es de lo que hablamos con el género. Entonces, un mundo más bisexual quizás sea un mundo más cómodo, no solo para quienes nos identificamos como bisexuales, sino para todo el mundo. Pues Daniel Valero, Tigrillo, que tenemos muchas ganas de que estuvieras con nosotros, que nos veamos muy pronto otra vez, que no pase tanto tiempo, y muchas gracias por Confundidas, Indecisas, Promiscuas, editado por Paidós. Nada, muchas gracias a ustedes, Caris. Quiero venir cada vez que tengáis un programa en el que yo medio encaje. Soy muy feliz aquí, muchas gracias. Siempre, y además nos dices cosas que nos gustan mucho, que nos enseñan, que nos divierten, lo de las operaciones de reafirmación de género de las personas cis, las mujeres transicionando a mujeres, los hombres transicionando a hombres. Es algo que creo que no se dice suficiente, Dani. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Muchísimas gracias, cariño. Muchísimas gracias a vosotras. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Probablemente el nombre de David Robert Jones no os diga mucho, pero la música que nos acompaña puede dar algunas pistas. Si cambiamos el Robert Jones por Bowie, ya tenemos muy claro de quiénes estamos hablando, de una de las mayores estrellas de la historia del pop y de uno de los referentes más importantes para el colectivo bisexual. Sin embargo, él no siempre tuvo muy claro lo de ser un referente. Lo proclamó a los 4 vientos, lo negó más tarde,
y finalmente reconoció que esa negación la había provocado la reacción que había tenido su confesión en Estados Unidos. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. El camaleón del rock nació en Londres en 1947. Desde muy niño se aficionó a la música, estudió flauta en el colegio y formó parte del coro del mismo. Con 15 años formó su primera banda, los Conrads, y poco tiempo después creó los King Bigs, con los que grabó su primer sencillo, Liza Jane. Pasó por un montón de formaciones hasta que en 1967 conoció a Lindsay Kemp, coreógrafo y escenógrafo. Kemp fue determinante para el cambio de rumbo de Bowie, que ya había adoptado este apellido. Formó entonces pareja, tanto musical como sentimental, con Hermione Farthingale, con la que mantuvo una banda hasta 1968. For here am I sitting in a tin can. Fue tras la separación de Farthingale cuando compuso Space Oddity y su carrera despegó definitivamente. El éxito internacional le llegó con Ziggy Stardust, un espectáculo con The Spiders of Mars. Había nacido el rey del glam rock. El 22 de enero de 1972 concedía una entrevista a la revista musical de mayor tirada del Reino Unido, Melody Maker. En ella declaró: "Soy gay y siempre lo he sido". Días más tarde, acudía a un programa de televisión. Cuando tenía 14 años me hice mod y lo hice con todas las consecuencias. Yo siempre he vestido ropas que consideraba que eran excitantes para mí. No quería convertirme en un aburrido y recibía la reacción de gente que me escribía para animarme. Tú tendrás, obviamente, tantos seguidores como seguidoras. Sí. Quiero decir, ¿no te ha dado vergüenza declarar un cierto aire de bisexualidad? Para nada, yo he estado con unos cuantos hombres. La enorme repercusión que tuvo esta salida del armario hizo que la cuestión se planteara una y otra vez en cada entrevista que le hacían. Y su respuesta siempre dejaba descolocado al personal, porque no siempre respondía de la misma manera. Jugaba a la ambigüedad. En el mismo año podía decir que había sido una mentira y que no era bisexual, y lo contrario, que era verdad que era bisexual. Llegó a decir que ese reconocimiento público había sido el mayor error que había cometido en su vida. Sin embargo, años después, en otra entrevista en televisión, reafirmaba lo que había dicho en aquella primera. ¿Te han preguntado si eres bisexual o no? Muchas veces. Sí, y tú nunca has contestado. Sí, yo dije que era bisexual, eso es suficiente. ¿Significa eso que realmente lo eres o que estás escondiendo algo? Ya he respondido a la pregunta. Vale. Con el tiempo, Bowie aclaró por qué había renegado de aquella primera salida del armario. En Europa su declaración no había tenido mayor trascendencia, pero en Estados Unidos había provocado muchas reacciones negativas. Y era entonces cuando su carrera estaba despegando en los Estados Unidos. Mañana es el Día de la Visibilidad Bisexual. Felicidades y todo el amor del mundo y la paciencia para nuestros bisexuales y bisexualas. Solo quiero deciros que os acompañamos y escuchamos y que tenéis un sitio en Lo Normal pues desde el primer día, Antonio. Claro que sí. Y despedimos aquí el episodio 93 y lo hacemos en compañía de Javier Jiménez, Valentina Rojo, Víctor Rojo y José María Sendra. Hasta pronto. Chao. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.